Saludos. En el día de hoy nosotros estaremos hablando acerca del movimiento rectilíneo. A través de este problema de aplicación nosotros estaremos explicando los aspectos teóricos de la unidad. Iniciamos. Nos dicen que un guepardo acecha 20 metros al este de un observador en el tiempo t igual 0. Bien, justamente acá, en este tiempo, el guepardo comienza a correr al este hacia un antílope que se encuentra 50 metros al este del observador. Durante los primeros 2 segundos del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo según la ecuación x es igual a 20 metros más 5 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Aquí lo tenemos. Esta es mi función de posición. Nos piden obtener el desplazamiento del guepardo entre t igual 1 segundo y t igual 2 segundos. B, calcule la velocidad media en dicho intervalo. C, calcule la velocidad instantánea en t igual a 1 segundo. Tomando delta t igual a 0.1 segundo, luego delta t igual a 0.1 segundo, luego delta t igual a 0.001 segundo, y deduzca una expresión general para la velocidad instantánea del guepardo en función del tiempo, y con ella calcule la velocidad en t1 y t2. ¿Qué sucede? Vamos a resolver el siguiente problema. Aquí tenemos la función de posición. Estoy evadiendo las unidades de medida por cuestión de estética para que se vea mucho más elegante. ¿Qué nos dice? Vemos aquí que tenemos la siguiente función de posición. Esta función de posición describe el comportamiento de la partícula. Bien, es decir, describe el comportamiento del guepardo. Si nos fijamos, aquí a la derecha vemos esta curva que es una curva parabólica representativa del comportamiento de la partícula. El lado que nosotros estaremos trabajando, el lado de la parábola, es el lado que está en el primer cuadrante. Justamente nosotros no vamos a olvidar del lado del segundo cuadrante, es decir, estaremos trabajando específicamente con esta parte acá. Bien, es la parte que nos interesa para poder describir el comportamiento de la partícula. Vamos a tratar de graficar. Vamos a ver qué sucede acá. Trataremos de graficar o por lo menos tratar de representar el comportamiento. Supongamos acá, quiero verlo desde esta óptica acá. Vamos a ver. Miren, ¿qué tenemos acá? Vamos a suponer que aquí tenemos el 20. Bien. Y que este es el comportamiento de la partícula. Bien, recuerden que el eje X se convertirá en T. Aquí el eje Y será X evaluado en T. ¿Okay? Una gráfica X por T literal. ¿Qué hacemos acá? Bueno, nosotros vamos a suponer, dice que el guepardo va corriendo hacia dirección este. Nosotros estamos tratando de representar ese movimiento acá de la partícula. Vamos a suponer que la partícula, el comportamiento de la partícula, vamos a verla aquí. Aquí tenemos el observador, ¿okay? Pero la partícula se encuentra justamente aquí, que es el guepardo, y nos dicen que
se mueve en dirección este. Ok. ¿Qué sucede? Aquí nos están pidiendo que obtenga el desplazamiento del guepardo entre T1 y T igual 2 segundos. T1 y T2. T2 que es el segundo 2 segundos, 1 segundo. Ahora, como nosotros tenemos la función de posición y nos están pidiendo obtener el desplazamiento del guepardo entre T1 y T2, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros lo que vamos a hacer es evaluar T1 en la función. ¿Para qué evaluar T1 en la función? Bueno, en el tiempo 1 tendremos una idea de cuán lejos se desplazó la partícula, dado que es la función de posición, o tomando como referencia. Si evaluamos en la función, vemos acá, decimos que x evaluado en 1 es igual a 20 más 5 por 1 al cuadrado. Esto es igual a 25. Ok, perfecto. Y si evaluamos en x igual 2, vemos acá que esto es igual a 20 más 5 por 2 a la 2 por 4, esto es igual a 20. Entonces, 20 más 20 igual a 40. Pero ¿qué sucede? A mí no me están pidiendo la posición en el tiempo 1 y la posición en el tiempo 2. Me están pidiendo el desplazamiento. ¿Cómo nosotros describimos el desplazamiento? El desplazamiento no es más que delta x, que es igual a la diferencia de posición final menos posición inicial. En tal sentido, nosotros decimos que delta x es igual a 40 menos 25. Delta x es igual a 15 metros. Este es mi desplazamiento. Recuerden, cuando nosotros estemos hablando de desplazamiento, nosotros hablaremos de delta x, que representa el desplazamiento de la partícula. Bien, vamos a intentar expresar esto utilizando la gráfica. Si aquí nosotros tenemos T1 en el tiempo 1, ya sabemos. Vamos a verlo aquí. En el tiempo T1. ¿Y qué sucede en el tiempo T2? Vamos a suponer que nosotros estamos hablando, bueno, vamos a tratar de representar esto de una forma más significativa para que sea más obvio. Okay. Tiempo T1. Okay. Para T2, vamos a suponer que T2 esté justamente acá, el tiempo T2. Que tenemos T2, T1. Si nosotros conectamos estos dos puntos a través de una línea recta que voy a tomar acá, vamos a ver si podemos graficar esta línea recta conectando los dos puntos. Acá lo vemos. Vamos a ver si se puede. Si conectamos los dos puntos. Ok, tenemos acá una idea acabada. Vamos a ver. Esta idea. Perfecto. Ups. No, aquí se distorsionó un poco. Ok, excelente. Entonces esto no lo voy a utilizar para representar lo que significa la función o para representar el comportamiento de la función. ¿Qué sucede, chicos? Si nosotros analizamos, esta es mi recta
recta secante. Mi recta secante. Entonces acá, si nosotros hacemos lo siguiente y decimos que delta X, si dibujamos un triangulito acá, vemos que esto es delta de t. Y acá, esto es delta X. ¿Qué sucede? A mí me están pidiendo determinar el desplazamiento. Si nosotros trazamos aquí el punto, en T1 vimos que el valor es 25 y en T2, en el tiempo 2, vimos que es 40. Bien, es decir que en el tiempo 1 la partícula estaba en este punto, en el tiempo T2 la misma estaba acá, el desplazamiento. Ahora bien, la diferencia de posición es lo que nosotros llamamos delta X y viene dada por esta fórmula. Esta diferencia acá, la diferencia entre 40 y 25, vuelvo y repito, es mi delta X. Ok, obtenga el desplazamiento del guepardo en t igual 1 y t2 igual a 2 segundos. Luego me piden que calcule la velocidad media en dicho intervalo. Bueno, nosotros sabemos que la velocidad media, que vamos a representar como la velocidad media, utilizando esta literal, la literal B, la velocidad media, ¿a qué es igual? La velocidad media es igual a delta X sobre delta T, es decir, el cambio de posición X sub 2 menos X sub 0 entre T sub 2 menos T sub 1. En otras palabras, vemos acá que este es delta X sobre delta T. En otras palabras, nos están pidiendo determinar este valor acá. Si nos vamos a la gráfica, justamente acá. Es como la hipotenusa. Esto representa lo que es la velocidad media. ¿Okay? La pendiente es mi velocidad media. Viene dada por la tangente. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos la sustitución de lugar. Ya sabemos que la velocidad media viene dada por la fórmula. Hacemos la sustitución. Decimos que delta X, vimos que delta X es igual a 15 metros y delta T, que es 2 menos 1, que es igual a 15 metros sobre un segundo, y esto es igual a 15 metros sobre segundo. Mi velocidad media es igual a 15 metros sobre segundo. Esta es mi velocidad media. Excelente. Ok. Luego me piden que este es el punto B. Ya determinamos el punto B. Determinamos el punto A. Ok, perfecto. Luego me piden C, que calcule la velocidad instantánea en T1 tomando delta T igual a 0.1, luego delta T igual a 0.01. Luego
delta t igual a 0.01. ¿Qué es la velocidad instantánea? ¿A qué se refiere esto de la velocidad instantánea? La velocidad instantánea no es más que el límite cuando delta t tiende a 0 ¿de quién? De delta x sobre delta t. En otras palabras, esto es igual a la derivada de la función posición, que es esta, con respecto al tiempo. Esto se conoce como la velocidad. Bien, esta es la definición de velocidad. ¿Qué sucede? Vamos a ver aquí qué sucede con la velocidad. Se me está pidiendo determinar la velocidad. Entonces, partiendo de esta definición de que la velocidad es la derivada de la función posición respecto al tiempo, si tenemos la función de posición, que es x igual a 20 más 5t al cuadrado, la derivada de x, que ya sabemos que es la función de posición respecto al tiempo, es igual, la derivada de una constante, que en este caso es 20, es 0, más 5 por t al cuadrado, bajamos el 2, lo multiplicamos por 5, y esto quedaría como t a la 1, ya que al exponente le restamos 1, es decir, que esto es igual a 10t, bien, 10t metros sobre segundo. Sabemos que la velocidad utiliza esta unidad de medida. Ojo, la derivada de x respecto al tiempo es igual a 10t metros sobre segundo. En otras palabras, esta es mi función de velocidad. La podemos escribir aquí, que la velocidad evaluada en t es igual a 10t metros sobre segundo. Esta es mi función de velocidad. Ahora, ¿qué me pide el ejercicio? El ejercicio nos dice que evalúe la función en delta, que evalúe la velocidad en t1, luego tomando delta t igual a 0.1 y delta t igual a 0.01 para evaluar la velocidad instantánea. ¿Qué sucede? No voy a evaluar la función en todos los tiempos por cuestión de tiempo, pero podemos evaluar ¿en qué? Podemos evaluar en el tiempo la velocidad en el segundo 1, justamente en el segundo 1 es igual a 10 por 1 metros sobre segundo, es decir que en el tiempo 1 la velocidad es igual a 10 metros sobre segundo. Esta es mi velocidad en este tiempo. En el tiempo delta t igual a 0.1, vamos a ver a qué es igual. La velocidad en el tiempo 0.1, la velocidad instantánea, es igual a ¿quién? A 10 por 0.1. Vamos a ver a qué es igual. 10 por 0.1. Esto es igual a 1. 10 por 0.1 es igual a 1. Es decir, que en este tiempo de 0.1 segundo, la velocidad instantánea era de 1 metro sobre segundo en este tiempo. Perfecto. ¿Y a qué se refiere esto de la velocidad instantánea? Bueno, fíjense que en la gráfica nosotros tenemos
la velocidad media. Nosotros le tomamos la velocidad media, el límite a la velocidad media, y esto es lo que conocemos como la velocidad, es decir, la derivada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a lo siguiente, chicos. La derivada no es más que la recta tangente, supongamos, está la recta secante, que nos habla acerca de la velocidad media. Aquí estamos hablando de la recta tangente a la curva. Cuando hablo de la recta tangente a la curva, es una recta que toca la curva en un solo punto. Vamos a tratar de representar esto. Acá vamos a ver si la movemos un poco. En un solo punto. Bueno, vamos a suponer que esta es mi recta. Ok, perfecto. Esta es mi recta. Tocando a la curva en un solo punto. Si nosotros hacemos lo siguiente, partiendo de lo que vemos acá, si tratamos de graficar, voy a utilizar un color más llamativo, vamos a ver el azul. Si tratamos de hacer lo mismo acá, vemos que este triangulito, se forma un triangulito acá. Vamos a tratar de graficarlo así y así. Ojo, esta pendiente que se forma acá, esta pendiente que se forma acá, es lo que nosotros conocemos como la derivada. ¿Okay? Esto es la derivada de x respecto al tiempo. Bien, esta pendiente, esta es mi velocidad. Bien, esto se conoce como velocidad. Es lo que yo acabo de representar analíticamente. Lo hicimos analíticamente y gráficamente, la definición de lo que es la velocidad instantánea. En otras palabras, la velocidad instantánea no es más que, o mejor dicho, que la velocidad instantánea nos permite conocer la velocidad de la partícula en un tiempo dado. Es decir, en el segundo 1, cuál era su velocidad justamente en ese instante. Bien, sin embargo, la velocidad media nos toma es la diferencia de posición y la diferencia del tiempo. A eso se refiere la velocidad media, pero la instantánea es justamente la velocidad en un punto, bien, en un tiempo dado. Fíjense que en el segundo 1 la velocidad era de 10 metros sobre segundo. En el tiempo, punto 1, la partícula se movía a 1 metro sobre segundo. Bien, esa es la idea intuitiva de lo que es el límite, esa representación gráfica. Ok, vamos a seguir entonces al punto D. Dice, deduzca una expresión general para la velocidad instantánea del guepardo en función del tiempo, y con ella calcule la velocidad en T1 y T2. Bueno, la expresión general nosotros la acabamos de determinar, que es esta. Bien, al derivar la función de posición, nosotros pudimos determinar esa expresión general que se nos pide. Luego nos piden determinar la velocidad en el tiempo T1. También obtuvimos ese resultado. Y para cerrar nos piden determinar el tiempo, la velocidad en el tiempo T2. Si hacemos la sustitución en la fórmula, podemos decir que la velocidad en el tiempo 2 es igual a 10 por ¿quién? A 10 por 2. Y esto es igual a 20 metros sobre segundo, que es mi velocidad. Bien, en un tiempo específico.
Ahora, la fórmula de la aceleración funciona de la misma forma. Se parecen. Lo único que la fórmula de la aceleración se plantea con diferentes variables, pero se parecen. Por ejemplo, si a mí me piden determinar supongamos, me piden determinar la aceleración. Ya sabemos, la aceleración es la segunda derivada de la aceleración instantánea. Bien, es la segunda derivada de la función velocidad. Pero aquí si me piden la aceleración media, ¿qué hago? Yo defino la aceleración media como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre T2 menos T1. Si tomamos como referencia el hecho de que T1, la velocidad en T1 es igual a 10 metros, la velocidad en T1 es igual a 10 metros y en T2 es igual a 20 metros sobre segundo, ojo, 20 metros sobre segundo. ¿Qué podemos hacer? Si sustituimos acá, vemos que esto es igual a 20 menos 10. Y esto no es más que el tiempo en T1 y T2, 2 menos 1, 2 menos 1 es 1. Entonces decimos 20 menos 10 es igual a 10 entre 1 y esto es igual a 10 metros sobre segundo. Perfecto. Esto es el que la aceleración media es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto. La aceleración viene dada al cuadrado. Si nos piden determinar la aceleración instantánea, que no es más que el límite cuando delta t tiende a 0 de delta v o la diferencia de velocidad sobre la diferencia de tiempo. En otras palabras, esto es igual a la derivada de la función velocidad, que en este caso vimos que la función velocidad es esta que determinamos. Esta es la función respecto al tiempo. Ahora, si yo quiero determinar la velocidad, nosotros le tomamos la derivada. La derivada de la velocidad, vamos a escribirlo acá, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ven, esta v se hace referencia a esta. La derivada de esta función es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto no es más que la aceleración instantánea de la partícula. Bien, esta es la aceleración instantánea en cualquier tiempo. Bien, quedando esto tal y como su nombre lo dice, aceleración constante. Bien, en cualquier tiempo la aceleración será de 10, la aceleración instantánea de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y chicos, esto es un resumen de la primera parte del capítulo 2. Ya para la próxima o para el próximo encuentro nosotros estaremos hablando acerca de proyectiles, las 5 fórmulas de cinemática, etcétera, etcétera. Gracias.